Hola, en esta ocasión vamos a enfocarnos en los temas que vamos a trabajar a lo largo de esta semana en nuestras 5 materias: español, matemáticas, ciencias naturales, formación cívica, entidad y artes. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la materia de español. Y bueno, habíamos estado hablando de la noticia, sus partes, sus secciones, sus elementos. Toda noticia debe de responder a ciertas preguntas, no directamente, sino en su propia redacción, o incluso esta información puede estar en las imágenes o en el título o en los encabezados, ¿de acuerdo? Estas preguntas a las que debe de responder son: ¿dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué ocurrió? ¿De acuerdo? Y esto aplica para cuando escribimos una noticia o incluso para cuando la leemos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta al momento de redactar nuestra propia noticia son las frases adjetivas o adjetivos. Estos nos ayudan a remarcar las características principales del sujeto. Recordamos que el sujeto en una oración o en un texto puede ser una persona, una cosa, un animal, un lugar o un suceso. Vamos con unos ejemplos muy sencillos. El león es muy rápido. El sujeto es el león. En este caso es un animal. ¿Cuál es la característica que mencionamos? Que es muy rápido. Vamos con otro ejemplo diferente. Las enchiladas son un plato típico de México. ¿Cuál sería nuestra característica? Ahí, ¿cuál es el adjetivo? Típico. No nos estamos refiriendo a su sabor, a su color, a su tamaño, no, pero nos estamos refiriendo a una característica, y en este caso, esa característica es el adjetivo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta al momento de redactar nuestra noticia, aparte de lo que ya hemos mencionado anteriormente, son los nexos. ¿Qué son los nexos? Son las palabras que nos ayudan a unir, a juntar ideas, frases o párrafos en cualquier texto. Nosotros nos vamos a enfocar en y, o, ni, que. Esas palabritas, esas 4 palabras nos van a ayudar a que nosotros podamos unir nuestras ideas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Jorge comió una torta y en la noche cenó cereal. Tenemos 2 frases. Jorge comió una torta, en la noche cenó cereal. Son 2 frases que las estamos uniendo con el nexo y. Y bueno, esta semana en matemáticas nos vamos a enfocar en la resolución de divisiones. Para esto necesitamos que practiques y repases tus multiplicaciones, porque eso va a ser lo principal para que podamos responder fácil y rápido nuestras divisiones. Nos vamos a enfocar en contestar las páginas 101 y 102 de tu libro de matemáticas. Yo te voy a ayudar con algunos ejercicios aquí, pero otros los vas a hacer tú solo para ver que realmente estés comprendiendo la actividad. Y bueno, vamos a empezar con nuestra página 101, ejercicio número 1. Son varios problemas razonados, están muy sencillos, vas a ver. Dice: a cada invitado de la fiesta hay que entregarle 5 fichas para que puedan participar en un sorteo. Si en total hay 60 fichas, ¿cuántas personas pueden participar? Primero necesitamos acomodar nuestra información, o al menos anotarla para que no se nos vaya a olvidar o no nos vayamos a confundir. Tenemos 5 fichas para cada uno. Este espacio lo vamos a dejar en blanco porque este es el número que nos está faltando saber, que es igual a las 60 fichas que tenemos en total. ¿Cómo vamos a hacer para descubrir este número? Fácil. Recuerda que te dije que necesitábamos nuestras multiplicaciones. Entonces, tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 60. Recordemos que 5 representa las 5 fichas que le vamos a dar a cada uno. El espacio que tenemos en blanco son las personas
que van a poder participar, que todavía no tenemos ese dato. Y las 60 son el total de las fichas que hay que vamos a repartir entre estas personas. Entonces vamos a investigar qué número multiplicado por 5 me da 20. Si tú ya te sabes las multiplicaciones, este procedimiento va a ser muy fácil, pero vamos a practicarlo. Nosotros tenemos 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. Hasta aquí. ¿Ya completamos las 60 fichas? No. Vamos a continuar. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. Que hasta ahí llega nuestra tabla del 5. Pero si nosotros no hemos llegado a la cantidad que queremos, vamos a seguir aumentando 5. 5 por 10, 50. Entonces, 5 por 11, 55. 5 por 12, 60. Y 5 por 13, 65. Entonces, ¿cuál fue el número que multiplicado por 5 me dio 60? El 12. Entonces, 5 por 12 es igual a 60. Y así contestamos el primer ejercicio. Entonces, ¿cuántas personas van a poder participar si le damos 5 fichas? Y en total tenemos 60 fichas. Pueden participar 12 personas porque 5 por 12 es igual a 60. Otro método es hacer la división directamente, tal y como corresponde. Tú puedes usar cualquiera de los dos métodos, el que más se te acomode. Pero hay que tomar en cuenta que no siempre hay un número que me dé el que estoy buscando. Y vamos a ver un ejemplo. En la página 102 de tu libro tenemos el siguiente ejemplo. Dice, si tengo 85 pesos y gasto 8 pesos por día, ¿para cuántos días me alcanza el dinero? Aunque nosotros multipliquemos, no va a haber un número que multiplicado por 8 me dé 85. ¿Por qué? Fácil y sencillo. 8 por 10 es igual a 80. 8 por 10 es igual a 80. Si yo multiplico 8 por 11, serían 88 y ya me estoy pasando. Entonces ahí no aplica el multiplicar por otro número porque no va a haber un número que me dé el resultado exacto. Para esto vamos a hacer el siguiente método de hacer la división directamente. Es muy importante identificar y saber cuál número va dentro de la casita y cuál número va afuera. Es muy sencillo. Adentro de la casita voy a poner el total, ¿sí? Lo que voy a repartir, lo que voy a dividir. Y afuera, en cuánto lo voy a hacer, ¿sí? Dijimos que teníamos 85 pesos y gastaba 8 pesos al día. Y queremos saber para cuántos días va a alcanzar el dinero. Vamos a ver cómo se hace la división. Vamos a enfocarnos y a tomar primero, vamos a usar otro color, el primer número. Vamos a poner el signo de por. Vamos a buscar un número que multiplicado por 8 me dé 8. Empezamos. 8 por 1, 8. ¿Por cuánto lo multipliqué? Por 1. 8 por 1, 8. ¿Me falta algo para llegar al 8? No, ya lo tengo. Entonces voy a poner un 0. Y ahora voy a tomar el siguiente número y lo vamos a bajar. Hay un número que multiplicado por 8 me dé 5. Como no hay un número que multiplicado por 8 me dé 5, porque automáticamente si yo multiplico 8 por 1 es 8 y ya me estoy pasando, lo que corresponde hacer es poner un 0 aquí arriba, porque no hay nada que yo pueda multiplicar por 8 para que me dé 5. Y aquí podemos dejar nuestra división. Por el momento no lo vamos a poner con punto decimal, porque lo que me interesa saber es un número cerrado de días. No puedo poner mediodía, un cuarto de día, o un tercio de día, o 0.5 días. No se puede, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál sería mi respuesta?
así es. Obviamente 8 por 10 es igual a 80. Me estarían sobrando 5 pesos, pero ahí yo ya no necesito, perdón, ya no completo otro día. Entonces, así está bien mi respuesta. Si tú continúas con un punto decimal, está correcto. ¿Cómo sería eso? Poner un punto y poner un 0. 8 porque me da 50. 8 por 6, 48 porque es el más cercano y me sobran 2. Esta respuesta también estaría correcta, pero no nos vamos a enfocar en eso. Si tú me pones esto, para mí está correcto. Ahora vamos con ciencias naturales. En ciencias naturales habíamos estado hablando sobre los estados de la materia, que puede ser líquido, sólido y gaseoso. Pero para que estos cambios ocurran se necesitan varios procesos. Vamos a ver los conceptos a continuación. Cuando hablamos de un cambio de temperatura menor, o sea, cuando la temperatura baja, cuando la temperatura disminuye, estamos hablando de que algo se enfría. Y cuando la temperatura aumenta, es que está recibiendo mucho calor. Voy a ir mencionando concepto por concepto para que sea más fácil su comprensión, ¿de acuerdo? Y el primer concepto es la solidificación. Este es el estado líquido o semilíquido que se convierte a un sólido por medio de la baja temperatura. ¿En qué caso sucede esto? Un ejemplo muy común y muy sencillo son los hielos. ¿Cómo hacemos el hielo? Pones en un recipiente el agua, que es un líquido, y lo metemos al congelador o a alguna hielera en donde las temperaturas son muy bajas y se convierte en un cubito de hielo. Se solidifica, o sea, se convierte en un sólido, que en este caso es el hielo. La fusión es lo contrario, es cuando un sólido, un objeto con forma definida, se convierte en un líquido por el aumento de la temperatura. Vamos a usar el mismo ejemplo del hielo. Yo tengo un hielo que es sólido, pero si le aplico calor se derrite y pasa a ser un líquido. El siguiente concepto es la evaporación. Este consiste en que un líquido se transforma en gaseoso. ¿En qué situaciones ocurre eso? Bueno, no sé si hayas observado alguna vez que tu mamá o algún familiar o algún pariente, algún amigo, pone agua a hervir en la estufa. Cuando pones agua y la tapas, se va creando un vapor. Eso significa que el agua se está evaporando, deja de ser agua y se convierte en vapor, y el vapor es un gas, y esto sucede cuando pones un líquido a temperaturas muy altas. Entonces, la energía que se necesita para que un sólido se fusione o para que un líquido se evapore es el calor. Anteriormente habíamos hablado que en los líquidos las partículas están disueltas, están en un flujo constante, que significa que esas partículas se están moviendo a través de todo el líquido, lo que hace que el líquido se mantenga como líquido. Mencionamos el concepto de solidificación, que es cuando un líquido se vuelve sólido. Pero para que esto ocurra se necesita un proceso, y ese proceso es el de baja temperatura, que se le conoce como enfriamiento. Y entonces, cuando el agua se evapora y cambia de líquido a gaseoso, se convierte en vapor. ¿Sí? Ya te lo había mencionado. Y por último, el estado gaseoso al estado líquido, escúchame bien, o sea, de pasar de un gas a un líquido por disminución de la temperatura, o sea, que la temperatura baje, se le conoce como condensación. ¿Por qué? Porque lo denso es algo como duro, pero no tan duro, como la lecherita, que es leche condensada, es un alimento. Esa se le dice así porque pasó de un proceso gaseoso
en el que se baja la temperatura, se va enfriando y se vuelve así como no tan líquida, como pesada. Y entonces a ese proceso se le conoce como condensación. Esta semana en la materia de valores se habla sobre la sorpresa y el asombro. Son dos conceptos muy parecidos, muy sencillos, pero es necesario diferenciarlos para así conocer bien nuestras emociones. La sorpresa hace referencia a algo inesperado. ¿Qué quiere decir? Algo que no te imaginas que pueda pasar o que puedas hacer o suceder. Por eso se les dice fiesta sorpresa, porque es algo que la persona no se espera, ¿sí? Y lo toma de una forma inesperada y se sorprende. Y el asombro se refiere a cuando una persona se enfoca ya específicamente en algo. Supongamos que estás haciendo una actividad en específica, algo que estás intentando y que te resultó o te funcionó o que ya pudiste hacer y quedas asombrado. Por ejemplo, el andar en bicicleta es algo que ya tiene tu atención, es algo en lo que tú ya estás enfocado y que no te puede tomar por sorpresa, porque ya lo estás haciendo. Entonces, al momento de lograrlo, no es que te quedes sorprendido, porque ya lo estabas practicando, es asombro, ¿de acuerdo? Y bueno, en la materia de Nuevo León, la entidad donde vivo, vamos a hablar sobre la diversidad cultural. Ya habíamos hablado un poco de esto en nuestra materia de formación cívica el trimestre pasado, porque hablábamos sobre discriminación y esto ocurría con las diferentes culturas. Vamos a enfocarnos un poquito más en eso. ¿Qué es la diversidad cultural? Bueno, se refiere a las personas que tienen diferentes formas de vivir, formas de pensar, tradiciones. Las tradiciones pueden ir desde comida, música, vestimenta, en la construcción de nuestras calles, colonias. Y todo esto, todas estas como características, creencias, ideas, es lo que forma nuestra diversidad cultural. En esto también entran las lenguas, los idiomas, el lenguaje que utilizamos. En México, bueno, en nuestro estado, se hablan 68 lenguas originarias de aquí y esto es parte de nuestra riqueza como país. En Nuevo León, se hablan el náhuatl, el tenec, que se conoce también como huasteco, el zapoteco y el otomí. Algo que también forma parte de nuestra diversidad cultural, de nuestra riqueza como país o como estado, son los cuentos y las leyendas. Supongo que ya los habrás escuchado y actualmente se han hecho películas incluso de leyendas mexicanas como lo es La Llorona, como lo es El Charro Negro, por mencionar algunos ejemplos. Estas historias o estas leyendas son transmitidas de generaciones en generaciones, por eso forman parte de nuestra. En la materia de arte nos vamos a enfocar en tres temas, que son colores terciarios, colores complementarios y colores cálidos y fríos. Anteriormente ya habíamos hablado sobre los colores primarios, que son el azul, el rojo y el amarillo, que si los combinábamos se creaban los colores secundarios, que son el verde, el morado y el anaranjado. Entonces, ¿cuáles son los colores terciarios? Los colores terciarios son aquellos que resultan de la combinación de un primario con un secundario, y estos los vemos generalmente en la naturaleza. Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez sobre el color aqua? Es una combinación de verde con azul. Por ejemplo, el color amarillo mango. Bueno, este resulta de una combinación entre un amarillo y una naranja, o sea, un primario con un secundario. Los colores complementarios los podemos observar en un círculo cromático. Estos son colores opuestos, o sea, uno frente a otro, y sus combinaciones producen un contraste. Observando el círculo cromático podemos observar un espacio de color azul, que es un color primario, y frente a él o del lado opuesto a él está un color anaranjado, el cual es un color secundario. Entonces, un color primario y un color secundario son colores complementarios. Por último, los colores fríos y los colores cálidos. Los colores cálidos son aquellos que se relacionan con el calor.
son aquellos que se relacionan con la luz que se refleja, por ejemplo, con el sol, que son los tonos amarillos, naranjas, rojizos o incluso cafés. Son aquellos colores que nos producen una sensación de calor y si observamos el círculo cromático, esos tres colores están del mismo lado. Y los colores fríos son aquellos que se encuentran entre el azul, el verde e incluso algunos tonos de morado. Estos colores son aquellos que te transmiten una sensación fría, pero también de calma, como lo es el azul del cielo, el azul del agua, el hielo con esos tonos celestes, bueno, no el hielo del refrigerador, sino el hielo de algunas zonas, ¿no? De paisajes. Y nuevamente podemos observar que esos colores se ubican del mismo lado del círculo cromático.